La Santa Misa. Primero, veamos qué significa etimológicamente la palabra misa. Misa viene del latín e significa enviar, envío. Nosotros estamos enviados a ser testigos del Señor. En la Santa Misa, el pueblo de Dios se reúne bajo la presidencia del sacerdote para celebrar el memorial del Señor. ¿Qué significa esto? Cristo está presente en la misma asamblea, en la persona del ministro, en su palabra y bajo las especies eucarísticas. No es simplemente un recuerdo o una representación de la última cena, sino que Cristo se hace presente. Cristo entre nosotros, bajo las especies eucarísticas. Vamos a ver cuáles son las partes fundamentales de la Santa Misa. Podemos distinguir en la Santa Misa las dos partes importantes y fundamentales: la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. No puede faltar una, no puede faltar la otra, porque las dos están unidas en forma intrínseca y forman un solo acto litúrgico en el que los fieles se instruyen y se fortalecen. También podemos nombrar como puntos importantes los ritos iniciales y los ritos finales. Los ritos iniciales tienen el objetivo de iniciar, de introducir, de preparar a la celebración. Y en los ritos finales se concluye la celebración. Comencemos con los ritos iniciales. Tenemos el canto de entrada, el saludo al altar y al pueblo congregado, el acto penitencial, el Señor ten piedad, el gloria a Dios, la oración colecta. Durante este tiempo, los fieles permanecen de pie. Expliquemos ahora un poco cada uno de estos puntos. Canto de entrada. Una vez que está reunido el pueblo, mientras entra el sacerdote con el diácono y los ministros, comienza el canto de entrada. ¿Cuál es la finalidad de este canto de entrada? Es iniciar la celebración, fomentar la unión de los fieles, preparar el pensamiento para lo que se va a vivir, acompañando a la procesión de entrada. Esa procesión de entrada simboliza el desplazamiento que hay que realizar para entrar en la celebración eucarística. Un desplazamiento que es físico, pero también es interno, es espiritual. Tengo que desplazarme de lo que estaba viviendo fuera del templo para concentrarme en lo importante que voy a vivir en el memorial del Señor. Cuando el sacerdote, diáconos y ministros llegan al presbiterio, saludan al altar con una inclinación profunda. Además, el diácono y el sacerdote besan el altar, simbolizando la veneración que tienen que tener. Cuando finaliza el canto de entrada,
El sacerdote, de pie en la sede, se signa junto a toda la asamblea con la señal de la cruz. Luego hace el saludo al pueblo y el pueblo responde. El sacerdote, el diácono o diáconos o ministros, con pocas palabras pueden introducir a los fieles en la misa del día. Luego sigue el acto penitencial. El sacerdote invita al acto penitencial que después de una breve pausa en silencio hace toda la comunidad por medio de una fórmula de confesión general. Luego del acto penitencial se comienza con el Señor ten piedad, teniendo en cuenta que esto ocurre siempre y cuando el Señor ten piedad no haya formado parte del acto penitencial. El Señor ten piedad es un canto que los fieles aclaman al Señor e imploran su misericordia, por lo tanto será cantado por todos. Luego sigue el Gloria a Dios. El Gloria es un himno antiquísimo y venerable por el que la Iglesia, congregada en el Espíritu Santo, glorifica a Dios Padre y al Cordero y le suplica. Hay una costumbre ahora que van cambiando mucho las letras para cantarlo y lo deforman totalmente. Hay que tener en claro, y esto también para la pastoral de la música, que el texto de Gloria a Dios no puede ser cambiado. Se puede cantar o recitar, pero el texto no puede ser cambiado. El Gloria a Dios se canta o se recita los domingos en las solemnidades y fiestas, en algunas celebraciones más solemnes, omitiéndose en tiempo de Adviento y de Cuaresma. Luego viene la oración colecta, en la cual el sacerdote invita a orar. Todos, con el sacerdote, guardan un breve silencio, de tal manera de tomar conciencia de estar en la presencia de Dios, haciendo una oración personal. Luego, el sacerdote recita la oración colecta que se dirige a Dios Padre por Cristo en el Espíritu Santo. El pueblo, haciendo suya la oración, aclama Amén. Luego se inicia la liturgia de la palabra. En la liturgia de la palabra vamos a tener las lecturas bíblicas, el salmo responsorial, la proclamación del Evangelio, la homilía, la profesión de fe y la oración universal. Comencemos con las lecturas bíblicas. Dios mismo habla a su pueblo y Cristo, presente en su palabra, anuncia el Evangelio. Las lecturas bíblicas se proclaman siempre desde el ambón. La primera y la segunda lectura están a cargo del lector.
El pueblo permanece sentado. Después de cada lectura, el que lee dice la aclamación y el pueblo responde venerando la palabra de Dios. Salmo responsorial. Después de la primera lectura, sigue el salmo responsorial. Conviene que el salmo sea cantado, o por lo menos la respuesta del pueblo, es decir, la antífona del salmo. El salmista lo hace siempre desde el ambón. Luego sigue el Evangelio, la lectura del Evangelio, que es la cumbre de la liturgia de la palabra. Cristo nos habla, por lo tanto, para diferenciarla, para distinguirla de las demás lecturas, todos nos ponemos de pie para escuchar lo que Cristo nos dice. El Evangelio es proclamado por el diácono, si es que está, si es que hay diácono, y si no, por el sacerdote. En caso de que esté un obispo y sacerdote, lo lee, lo proclama el sacerdote. Si está el obispo, sacerdote, diácono, lo proclama el diácono. Precediendo a la lectura del Evangelio, se canta el Aleluya o algún otro canto establecido en las rúbricas, y también se canta de pie. Luego del Evangelio, todos nos sentamos, el pueblo se sienta para escuchar la homilía. La homilía que es privativa del sacerdote que está celebrando o el sacerdote que concelebra, y también puede en algunos casos ser encomendada al diácono presente en el altar. Es una explicación de las lecturas de la Sagrada Escritura. Luego de la homilía, conviene quedar un instante en silencio, meditando lo que se ha escuchado. Luego viene la profesión de fe. Parado el pueblo, junto, hace su profesión de fe. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo que la asamblea reunida dé su asentimiento y su respuesta a la palabra de Dios que ha escuchado en las lecturas y en la homilía. El símbolo profesión de fe, el credo, se recita o se canta junto a todo el pueblo con el sacerdote. Hay dos credos, el que se dice el credo largo, la fórmula larga, que es el credo niceno-constantinopolitano, y el más breve, que es el credo de los apóstoles. Lo que tenemos que tener en cuenta, como en el caso del Gloria, es que el texto no puede ser reemplazado por ningún canto religioso. El texto no puede cambiarse. Luego de la profesión de fe, viene la oración universal o
u oración de los fieles. El pueblo sigue de pie y ofrece súplicas a Dios por la salvación de todos. Se pide por las necesidades de la Iglesia, por los gobernantes, por la salvación del mundo entero, por los que sufren cualquier dificultad, por la comunidad local. Hay momentos, en celebraciones particulares, en que las intenciones pueden estar relacionadas con esas celebraciones particulares. Si es una misa donde se celebra un matrimonio, si es una misa por una comunidad en especial, si es una misa en acción de gracias por la colación de grados de alumnos de algún colegio. El sacerdote dirige la oración desde la sede, introduciéndola con una breve monición y finalizando con la oración conclusiva. Las oraciones son proferidas desde el ambón por el diácono, en caso de estar o un lector o un fiel laico. Ya terminada, concluida la liturgia de la palabra, comienza la liturgia eucarística. En la liturgia eucarística podemos ver tres partes que son la preparación de los dones, la plegaria eucarística y los ritos de la comunión. La preparación de los dones, tenemos la procesión de las ofrendas y la oración sobre las ofrendas. Bueno, a ver, veamos la procesión de las ofrendas. Esta acción litúrgica queda centrada en el altar. Al altar se acerca el sacerdote y, en forma simple, se lleva procesionalmente el pan y el vino. El pueblo puede estar sentado. Es el momento apropiado para realizar la colecta entre los fieles. Es un momento de serena distensión, de reposo, de espacio contemplativo. Se puede cantar, y si se canta, tiene que ser un canto apropiado, haciendo referencia a la presentación de los dones. Está la oración de presentación, las súplicas del sacerdote y del pueblo, y luego el sacerdote se lava las manos al costado del altar. ¿Qué significado tiene? Tiene el significado, el sentido de desear la purificación interior. Luego, el sacerdote dice una sola oración sobre las ofrendas, terminando de la siguiente forma: por Jesucristo nuestro Señor, el que vive y reina por los siglos de los siglos. A esa oración, el pueblo responde con la aclamación amén. El pueblo está de pie. Luego sigue la plegaria eucarística, donde vemos las siguientes partes: la acción de gracias, la aclamación, la epíclesis, la narración de la institución y consagración, la anámesis, la oblación, la intersección y la doxología final.
Veamos por separado cada una de ellas, qué significa. Primero, la acción de gracias. El sacerdote, en nombre de todo el pueblo, glorifica a Dios Padre y le da gracias por la obra salvífica. En la aclamación, todo el pueblo, junto al sacerdote, canta el santo. En la epíclesis se implora, por medio de invocaciones, la fuerza del Espíritu Santo, para que los dones ofrecidos sean consagrados. ¿Qué quiere decir esto? Que ese pan se convierta en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de Cristo. La narración de la institución y la consagración. Por las palabras y acciones de Cristo, se realiza el sacrificio que el mismo Cristo instituyó en la última cena, ofreciendo su cuerpo y sangre bajo las especies del pan y el vino. En ese momento, el pueblo se arrodilla. La anamnesis. ¿Qué significa? ¿Qué ocurre? La Iglesia realiza el memorial del mismo Cristo, recordando especialmente la pasión, la resurrección y la ascensión al cielo. La oblación. En este memorial, la Iglesia ofrece al Padre en el Espíritu Santo la víctima inmaculada. Intersecciones. Por medio de las intersecciones se expresa que la Eucaristía se celebra en comunión con toda la Iglesia del cielo y de la tierra, haciéndose la ofrenda por todos los miembros vivos y muertos, llamados de esa manera a participar de la redención y de la salvación adquirida por el cuerpo y la sangre de Cristo. Doxología final. Se expresa la glorificación de Dios y se confirma y concluye con la aclamación del pueblo. Amén. Ritos de la comunión. En los ritos de la comunión podemos diferenciar la oración del Señor, el rito de la paz, la fracción del pan y la comunión. La oración del Señor. El sacerdote invita a orar. El sacerdote, junto al pueblo, rezan el Padre Nuestro. Luego el sacerdote sigue con el embolismo que desarrolla la última petición de la oración del Señor. Es por eso que cuando rezamos el Padre Nuestro en la Santa Misa, no decimos amén, porque el sacerdote sigue con la oración. Y cuando él sí termina la oración, se contesta a todo el pueblo amén. El rito de la paz. Hay una oración preparatoria, luego el sacerdote expresa el deseo de la paz para los fieles y el sacerdote, o en caso de estar presente un diácono, invita a expresar sobriamente la paz entre los fieles. La fracción del pan.
se parte el pan eucarístico, dejando caer una partecita de la hostia en el cáliz. Eso significa la unidad del cuerpo y la sangre del Señor en la obra de la redención. Se acompaña la fracción del pan con el canto Cordero de Dios. La comunión. El sacerdote se prepara con una oración en secreto y los fieles también a través de la oración en silencio. El sacerdote muestra a los fieles el pan eucarístico sobre la patena o el cáliz, invitándolos al banquete de Cristo. Mientras el sacerdote toma el sacramento, comienza el canto de comunión. Los fieles se acercan a comulgar. Luego de guardar el copón con las hostias consagradas en el sagrario, el pueblo y el sacerdote se sientan, teniendo un momento de reposo y oración. Se puede hacer un canto de alabanza, un salmo, un himno. Luego, todos de pie, concluyendo el rito de la comunión, profieren la oración postcomunión. El pueblo hace suya la oración aclamando amén. Y quedan los ritos finales, que son los avisos, el saludo y bendición, la despedida del pueblo y el saludo al altar. Los avisos, los que llamamos avisos parroquiales, deben ser significativos para la vida de la comunidad. Deben ser breves. Saludo y bendición. El que preside la asamblea es el que saluda con el mismo saludo que abre la celebración. Luego da la bendición a la comunidad. La despedida del pueblo. En caso de estar presente un diácono, la despedida del pueblo está a cargo del diácono, sino del sacerdote. De esta manera, la asamblea regresa a sus tareas habituales, alabando y bendiciendo a Dios. Recordemos que dijimos al principio el significado etimológico de la palabra misa, envío. Nos están enviando, nos envían a ser testigos del Señor. El saludo al altar. Se saluda al altar con un beso, como al inicio, y una inclinación profunda. El que preside y sus ministros se retiran dando por finalizada la celebración. Y así, llenos de la alegría de haber escuchado la palabra del Señor, de habernos alimentado con su Eucaristía, esa alegría no la guardemos para nosotros, sino llevémosla a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo. Seamos siempre testigos del amor del Señor.